Muy buenas noches a cada uno de ustedes que van a ver esta porción de la palabra de Dios. Tal vez no lo ocupas ahora, tal vez te está yendo bien, no lo siente que lo necesita, está bien. En esta noche yo vengo a compartir la porción de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es vida para aquellos que lo creen, para aquellos que esperan al Señor. La porción de esta noche es Jesús anuncia la traición de Judas. Esto es algo muy en nuestra vida cotidiana, la traición. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que está contigo y que está conmigo. Dice de esta manera, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado. Aquel es, dijo Jesús, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿A quién? Le entró a Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, le dijo Jesús a Judas, terminando de dar el pan mojado. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Antes de que se me olvida, a veces, la mayoría de las veces, la apariencia, pongo un ejemplo, la apariencia de una persona, porque nosotros somos humanos, no sabemos qué hay en el corazón ni en la mente, qué maquinas la mente y el corazón. Nosotros como seres humanos nos topamos con personas con las apariencias de que nos engañan, son muy buenas hablando por fuera, pero ¿qué hay del corazón? ¿Y qué hay de la mente? Antes de que se me olvida, le estoy diciendo esto. Entonces, como nosotros somos seres humanos, no somos Dios, pero en cambio Jesús es Dios. Jesús en ese momento, 100% Dios, 100% humano. Él sabía quiénes de su discípulo le iba a traicionar, le iba a entregar para la crucificación. Esta escena, cuando termina Jesús de lavar los pies, se regresa a la mesa, se continúa lo que es la última cena del maestro, del Señor. Uno lo conoce como maestro, pero hubo algo muy importante leyendo esto y buscando la información, porque uno tiene que buscar la información, uno tiene que indagar, uno tiene que leer hasta la historia del pueblo de Israel para poder entender esto.
Entonces, cuando dice el maestro, algo muy importante, que Judas dice maestro, pero otros dicen Señor. Maestro es el que enseña, pero Señor toma totalmente. Eres mi Señor. Puedes comentar si quiere. A mí me gustaría que ustedes pusieran sus comentarios o que a ustedes pusieran algo que a ustedes les gustaría, de qué vamos a hablar el siguiente tema o si tiene duda. Juntamente, no es porque yo sé, juntamente podemos estudiarla, juntamente podemos buscar la información y es mucho mejor conocer la palabra de Dios, saber quién fue Jesús, saber para qué vino, saber para qué el Padre lo envió. A veces muchas de las personas que nos topamos nos dicen, pues Dios no ha hecho nada por mí. ¿Qué es lo que ha hecho por mí? Mira cómo estoy. Pero cuando dicen, mira cómo estoy, no están en los pies del Señor. No están tratando de buscarlo. La mayoría de las veces, personas que nos encontramos así. O que las personas un día leyeron la palabra de Dios, por otra razón se fueron del redil del Señor y ahora, te estoy diciendo que es necesario de que vuelvas al redil del Señor, de que vuelvas y que regresa una vez más a comer en la mesa de nuestro Dios, en la mesa del Señor, como el hijo pródigo. Porque tal vez mañana le hago una invitación ahora, esto me vino fresca en mi mente, le hago una invitación a aquellos que estuvieron, regresa a los pies de Cristo. Tal vez los hermanos te fallaron, tal vez los pastores te fallaron, tal vez los líderes te fallaron, pero le hago una invitación que regresas a comer a la mesa, que ya no estés afuera. Yo sé que esto no es el tema, pero es hablando de la salvación. ¿Qué tal si mañana ya es tarde? Yo no quiero que te pase algo, porque la realidad no sabemos lo que va a pasar en una hora, no sabemos lo que pasa mañana, lo que va a pasar dentro de 8 días, no sabemos. Pero ahora le extiendo una invitación desde lo muy profundo de mi corazón. Tal vez estuviste en una iglesia, alguien te falló, regresa, tal vez no en el mismo lugar, pero regresa a comer a la mesa del Padre. Yo sé que esto está hablando la traición que hizo Judas a nuestro Señor Jesús. Pero es el mismo, es hablando la salvación, porque Judas perdió la salvación. Dice, termina el maestro de lavar los pies de los discípulos. Dice, algo muy importante que terminé diciendo ayer en la noche, dice, en el 20, dice, de cierto os digo, el que recibe al que me enviare. No, el que recibe al que yo enviare, dice Jesús, dice el Maestro, dice nuestro Señor. O sea, el que recibe mi palabra. Yo me pongo un ejemplo, el que recibe mi palabra ahora, me recibes a mí. Que no lo estás recibiendo a mí como persona, le estás recibiendo a Jesús en tu corazón. Y muy importante esto. Y luego dice, está hablando de tres personas, si se puede decir. Dice, y luego dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí él presentando al Padre, quien le envió aquí en la tierra, pero anuncia la traición de Judas en el 21. Habiendo dicho esto de lo que habló Jesús cuando terminó de lavar los pies de sus discípulos, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto, de verdad te digo,
que uno de vosotros me va a entregar. De verdad te estoy diciendo los discípulos. Te estoy diciendo la verdad que uno de ustedes me van a entregar. La palabra vosotros, buscando mucho, refiere a ustedes. Porque él, como dice, vosotros. Y donde dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, se conmueve de su espíritu, se siente, recordando en el 12:27 dice, ahora está turbada mi alma, dice Jesús, dice el Dios vivo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta. Por esa razón, 100% humano, 100% Dios. Es una enseñanza. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y qué hay de nosotros que somos seres humanos? Y Él, siendo Dios, se turbó. Él, siendo Dios, se conmovió su espíritu. Esto a mí me recuerda el profeta Elías. Después de que el profeta Elías tiene algo que él estuvo peleando con los profetas de Baales, él huye a una cueva. ¿Qué fue lo que sintió? ¿Sintió triste? ¿Deprimido? Muchas veces las personas tocan el tema de la depresión tan fácil. Y no es así. Aquel que no lo ha experimentado, no lo siente. Le hace fácil decir, reprende, le hace... A Elías, Dios le mandó comida. Tal vez una de estas cosas. Dios tal vez mandó comida para su cuerpo, para agarrar fuerza. Pero el Señor nos dio libre albedrío. Nosotros tenemos que cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante leer la palabra de Dios? Porque aquí hay palabra sabia para nuestra vida. Aquí hay sabiduría para nosotros. Y saliendo del tema del profeta Elías, me recuerda porque le he leído un poquito de él. Pero Jesús se turba el alma. Jesús se siente triste. En el 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién está hablando. ¿De quién está hablando el maestro? En el 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Estaba cerca del Señor. Estaba cerca de un Dios vivo, de nuestro Padre, de nuestro Señor, de Jesús. Dice aquí, recostado. Cerca. Hablando y buscando, la mesa de antes no es una mesa que se sienta, sino que se sienta como en el piso y una mesa no tan alta. Entonces ellos como que estaban sentados y cerca de Jesús, del Maestro. Dice en el 24, a pues hizo seña Simón Pedro le pregunta, el que estaba más cerca del Maestro. Interesante esto. El que estaba recostado cerca del Maestro era Juan, el discípulo amado, el que escribe esta porción del Evangelio, el que escribe Apocalipsis, el que escribe otras cartas, Primera de Juan, ¿qué más? Primera de Juan, Segunda de Juan. Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. La confusión y la duda. ¿De quién está hablando? Pregunta Pedro,
Pedro nos enseña un atrevimiento de preguntar al maestro, como dijo en los versículos anteriores, pues lávame todo, lávame las manos, los pies, la cabeza y todo, le dice el maestro, al Señor. 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan pregunta a Jesús, imaginémonos la escena que pasó eso. Le dijo, Señor, ¿quién es? Algo muy importante. Pedro le dice Señor, pero Judas le dice Maestro. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Es una señal de que Jesús, sabemos que Jesús hizo muchas señales. Es una señal que Jesús hizo. Le dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Imaginemos la escena. Jesús estaba cenando. Jesús parte el pan y lo moja y le da a Judas. Pero no sabemos si Judas estaba cerca, o al tercero, al segundo, al cuarto. Y mojando el pan, el maestro mojando el pan, para dar una señal a sus discípulos. Interesante, como que Pedro va entrando, va captando qué está pasando. Entonces, Señor, ¿quién es? Le dice a Jesús. El que yo le diere, que yo moje el bocado y que yo le doy, aquel es una señal. Jesús no necesitaba decir es Judas, sino que Jesús demostró una señal con sus discípulos. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En el 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Después de que Jesús, el maestro de maestros, le diera el pan mojado, Satanás entró en Judas para moverse, agilizarse, ya lo que la escritura se tiene que cumplir. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dando una instrucción, diciéndole a Judas, hazlo más pronto, hazlo más rápido, agiliza el plan de mi Padre. 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Esto algo muy interesante, porque Judas era discípulo. Judas comía, Judas bebía, Judas era el que guardaba el dinero, Judas era el que tenía la bolsa. Y recordando la escena de María rompiendo el alabastro, tirando el perfume en los pies de Jesús. Y Judas dice, hubiéramos vendido esto del precio de un año en aquel tiempo para dar de comer a los pobres. No porque Judas amaba a los pobres, porque dice después en uno de los versículos, dice, porque Judas extraía lo que tenía en la bolsa. Judas robaba lo que tenía en la bolsa por esa razón. Pero bien dijo Jesús, déjala ahora, que siempre tendrán a los pobres. Porque unge a Jesús María, porque ya se aproxima la muerte de Jesús. Dice, pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo.
aquí hay algo muy importante. Ellos nunca entendían, como ahora en este tiempo. Se ha escaseado lo que es el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Por falta de oración, por falta de la lectura, por falta de ayuno. El pueblo de Dios se está secando. El pueblo de Dios se está secando. El afán de este mundo nos está inundando, nos está arropando a nosotros como hijos de Dios. Y así lo que está pasando aquí. Ninguno de ellos entendió quién era. Ninguno. Y mira más, versículo más adelante. Dice, porque algunos pensaban, mira qué fueron los pensamientos de sus discípulos. Puesto que Judas tenía la bolsa, Judas guardaba el dinero, era el tesorero de ellos. Que Jesús le decía, ellos escuchaban lo que Jesús le dijo. Cuando le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y esto es lo que pensaron los discípulos. Compra lo que necesitamos para la fiesta. O que diese algo a los pobres. Porque ellos miraban la apariencia de Judas, lo que aparenta Judas. Ellos sabían, pero ellos no conocían el corazón de Judas ni lo que maquinaba la mente. Pero Jesús sí lo conocía, Jesús sí sabía quién le iba a entregar. ¿Por qué? Porque Él era 100% Dios. Y cuando habla, estoy turbada, mi alma, dice Jesús, 100% hombre aquí en la tierra y 100% Dios. Algo que no, tal vez no podría explicarte mucho la profundidad. Siempre he dicho que este no es un estudio, eso es algo para reflexionar a la mente de la palabra de Dios, la traición. Mira, alguien muy cercano no sabían. Ellos no sabían que era Judas. Ellos pensaban que Jesús le decía, compra lo que necesitamos. O que diese algo a los pobres. En el 30 dice, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Esto me vino algo muy a mi mente. No muchos están preparados para captarlo. Otro tiene otro punto de vista. Llegó la noche. Y era ya de noche. Judas salió. Entró la oscuridad a Judas. Entró la oscuridad en ese momento. Se me traba la lengua. Símbolo de los aires, no sabemos lo que está pasando. No estamos preparados tal vez para escuchar esto, pero en la noche, los que trabajan, estoy entrando a un territorio, tal vez me diría que no me conviene. Es la palabra de Dios. Quien gobierna en la vida de los hijos de Dios es Dios mismo. Y quien está con los hijos de Dios es Dios mismo. En la noche se prepara tantas cosas. Hay muchos altares de los espíritus de demonios se encienden en la noche. Y ahora ya de día entra la oscuridad, se aparta Judas. En el siguiente versículo vamos a ver el nuevo mandamiento, que es corto, pero ya el tiempo se ha extendido mucho. El que quiere comentar, el que quiere añadir su comentario, lo puede hacer. Saludo para Saraí por ahí, que siempre está por ahí. Y
termino lo que es la porción, lo que es el español o el castellano, como lo conoce, y no estoy para discutir. Dice, voy a empezar a leer lo que es, a hablar lo que es la porción en mi lengua materna, que es chatino. Soy de Oaxaca, soy de México. Saludo para aquellos que lo hablan. Dice, estamos en la porción de San Juan 13. Vos uen dion tenu kuna che kwen dion tenu kwe chet nyang ne no kuna re chen kwa senu ni ne kwa senu ga evangelio en San Juan tishnang enu Jesús ne ksa ganu ni traicionado ganu hue ksa clando skone hue. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró, dijo, de cierto, de verdad te digo, uno de vosotros me va a entregar. Yan cuecha, o discípulo ene, joven, uiskono hueña, uiskono ne traicionaña, uiskono toña, uiskono hueña. Conmovió en espíritu, tal vez cocha cuena, nish ein porque bandlote, anlosi, bandlote fuera, en sianane, hoy. No te echan gas ni el Dios en guo yang lo yuren guo 100% tengo o 100% Dios en no dio poder en ga. No chani cueo van Scott tenus will horen no ga discípulo en de cierto uno de vosotros me va a entregar. Jóvenes uiskono hueñan, jóvenes uiskono ne traicionañan. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Nuga discípulo ene, yuetera chaycueña, yuetera ni chaga y cuechal, hangnan uiskono ne entregañan, hangnan uiskono hueña, yo Jesús ne. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Nunca discípulo amaba, Jesús, Jesús, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces Jesús cuecha en un Juan. Claro, a este pues hizo seña Juan. Hizo seña Simón Pedro. Pedro ni cha en Juan para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ga en cuera fue Pedro o Juan. Ga en cuera gara no entrega. Coche cuesco palabra gara no fue Jesús gara no fue no uña gara no fue nunca struña gara no traicionado. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, cuecha en nunca Jesús nunca Juan le dijo, Señor, ¿quién es? Gara nunca. Ni cha Juan Jesús gara nunca. Claro, respondiendo Jesús pregunta Juan, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Gano cha hashlorene, o tan era cune, gano jueña, gano ne traicionado. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. Cha hashlokanen dora en Judas Iscariote. Hijo, nunca Simón, clando actin cuena, y después del bocado, chanto Jesús hashloka, Judas Satanás entró en él. Judas. Entonces Jesús le dijo, Jesús o nunca Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya no echa ni yo en Lola, Jesús o nunca Judas. Clandos no, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo,
Nisco nun cuolo tumso, canisco, yo todos los discípulos, ¿ne? Aló, viore contó. Chaisque Jesús o nunca Judas. Claro, porque algunos pensaban, porque si os cotoren, ni de pensar, puesto que Judas tenía la bolsa, porque Judas en Judas, coche tesodero en Jesús, canga Judas. Que Jesús le decía, tal vez, yo le contó, ya Jesús compra lo que necesitamos para la fiesta. Yo ya no unas oña porque bantian un gato o pascuo, tiempura acá. O que diese algo a los pobres. O tal Jesús, o hecha tona cuntate. Claquín, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió. Kunuga Judas hashlonum cha Jesús bror o senont ein Husaire. Kan cuire bank tain nel ha Judas yo sa ente para que cha nera resta nunca discípulo para que cha te ore cha capresura para que cha tan sí. Sko mensaje non ora nyane teno ne traiciona ona non gati puno nine nsion tene migliore in Dio se ne quera one nanun 8 ore ne lota nanun 8 ore pero nanos uine tiere o nanu ni de pensare nanne la lota perché gachanga lota re porque nanne Tachiliungan o Jesús Dios es cuenca, Jesús Dios enga, Dios es cuenca, 100% Dios. Pero ni nancan cuo, ni chancan cuo, chalán cuo, guoca flote, el discípulo que no traiciona a Jesús. ¿Por qué? Porque escritura, en chaca completa, no cuolo palabra, en chaca completa. Porque Jesús no echan cui intenhuira sino que no echan voluntad chcot nang te nya nang chan do salvación nya chat olang o kanga chan do chan cui an lo sisian nang cara voluntad sti que changora caro nya porque si Jesús botene fue en Dios tenga porque si dio poder echar nera porque Dios se cuenga. O cuoñanes, por ejemplo, en Dora ñane, tenu ne traicionane, nel has uire, tenu hue entene, timpunu nine, sion tene, fuera entene, und fuera entene, o tore ñe entene, xañen la canyo, la cantua, la cantón, para que chanane, sani, tratuo. Sai hui coche fuera mía. Tanuga ni de traicionar. Onte no hay ante palabra en Dios Nane si onte nus uech fuera un shita. Stans ko ejemplo nus uech fuera un shita la glota ñangan ni de. Porque tal vez nane alont ein o nanga oración, alont nanga oración echa chue o non doña nos uaña chukue onen es correlación ya o chukue on so uita in chukue on dancha onen nankan chikonya ne nankan thai ne nankan ka ne nankan chinya ne ksa ene coche chukue ne changas conmigo nos uiña un tene alonch katere chukue palabra en Dios. ¿Por qué? Porque yela tenga tierra nanun en lo yure se enojala te ira en la tierra. Coche cuene ni changa cue un cuña. Pero timpunus oine nine, timpunu banji angara, timpunu man lo angara. Tene la tuete en tuire ora en tuire ang en tuire homiliore. A lot ting singlet nere china otte. A lot ting singlet culare nan ente. Snut ere ente ne lot ting singlet. A sconga tiere.
¿Quién es Stephanie? Piedra Santa. Saludo por ahí, que el Señor te bendiga. El Señor te bendiga, Saraí. Alon duetere. Alon echa nena traicionante. Alon echa sansa juente. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta tu casa. Esta es una porción, no es un estudio, no es una prédica, es solo algo para refrescar la mente. Yo sé que hay muchos que son eruditos de la palabra, conocedores de la palabra de Dios, y entran y predican y dan un estudio. Yo hablando a los que hablan chatino, yo extendiendo una porción de la palabra de Dios, invitándolo. Si quiere compartirlo, puedes hacer, y yo estaré muy agradecida contigo, porque la palabra de Dios se tiene que regar por todas las partes, por cualquier rincón del mundo. Gracias por estar aquí. Y nos vemos, seguimos leyendo lo que es la porción de San Juan 13, el nuevo mandamiento que nos traerá a nuestra mente. Jesús anuncia la negación de Pedro. La porción que leímos en esta noche está en Mateo 26, está en Marcos 14, está en Lucas 22, está en los 3 evangelios. Pero como yo estoy leyendo la porción de San Juan, entonces leí nada más esto. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima.